Hoy vamos a dejarles el resumen de la primera parte de la predica de Dante Gebel Vacunados contra Dios. Dante Gebel discutió varios temas, incluida la conectividad global, las iniciativas comunitarias, la hambruna espiritual y la promoción de Jesucristo. Habló sobre la importancia de compartir noticias e historias y alentó a los espectadores a apreciar la diversidad lingüística y la unidad para difundir la positividad. Gebel también abordó temas de religión y espiritualidad, utilizando ejemplos como el de un hombre de Belén y su viaje a Moab. Destacó la importancia de comprender las barreras del idioma y buscar consuelo en Dios, en lugar de en las posesiones materiales o los logros mundanos. Gebel anima a los espectadores a apreciar la diversidad lingüística y unirse para difundir la positividad. Cuenta la historia de Astan, un hombre de Belén, que dejó su hogar en Judá debido a una hambruna y se mudó a Moab con su esposa y sus 2 hijos. Según el relato de Noemí, su marido y sus hijos tenían hambre y salieron de su casa en busca de comida. Esta es una metáfora de la hambruna espiritual que muchas personas experimentan cuando se sienten desconectadas de Dios o carecen de significado y propósito en sus vidas. Gebel usa esta historia para alentar a las personas a buscar consuelo en Dios, en lugar de depender de posesiones materiales o logros mundanos. Dante Gebel analiza la importancia de comprender el significado detrás de la palabra Belén en español. Belén se traduce como casa de pan y explica que representa la presencia de Dios en forma de metáfora. Este concepto es vital para los creyentes religiosos, ya que se refiere a la idea de que Dios está con ellos en todo momento, todos los días. También destaca cómo el desconocimiento de este concepto puede conducir a una falta de fe, así como a dificultades para atraer nuevos fieles a las instituciones religiosas. Dante Gebel analiza el uso de vacunas y el peligro de hacer la vista gorda ante la verdadera naturaleza de los líderes e instituciones religiosas. Explica la función de las vacunas, cómo funcionan y los peligros potenciales de volvernos demasiado laxos o complacientes con nuestras creencias. La idea de que la riqueza de la experiencia humana y la identidad espiritual debe diluirse en apenas un 1% hace que las consecuencias de vacunarse para protegerse contra el mal sean muy dañinas e insidiosas. También analiza el tema de la Iglesia Católica y su papel en la promoción de la fe y la espiritualidad. Habla de la creciente influencia del secularismo y el materialismo en la sociedad moderna, que a menudo pueden hacer que las personas se centren más en sus necesidades diarias que en sus creencias más profundas. Dante cree que la Iglesia tiene la responsabilidad de defender estos valores fundamentales y garantizar que las personas puedan conectarse con lo divino de manera significativa. Reconoce que esta tarea plantea desafíos, como una creciente desconexión entre las personas y su fe, pero sigue siendo optimista en cuanto a que, con el enfoque correcto, es posible ayudar a las personas a ver el valor de vivir una vida de fe y devoción. La importancia de promover a Jesucristo en las redes sociales e invitar a la gente a la Iglesia. Habla de sus experiencias pasadas al intentar invitar a la Iglesia a un cónyuge separado durante 2 años y cómo pudo convencerlo de que finalmente viniera. El día de la conversión, el pastor decidió no hablar, sino celebrar su cumpleaños y sorprenderlo con 4 ofrendas. La sorpresa se torció cuando uno de los invitados solo había traído dinero suficiente para 3 regalos y el pastor tuvo que decir que iban a regalar la plata. Luego la conversación giró hacia el tema de persuadir a la gente para que asistiera a la iglesia. Dante mencionó que sus experiencias pasadas le han enseñado que la forma más efectiva es invitar a la gente a comer contigo. También habló de la importancia de promocionar restaurantes y tiendas a través de el famoso Boca a Boca, un famoso restaurante chino en México que creció hasta convertirse en franquicia. Las personas que abandonan su fe y buscan alternativas. Sostiene que cuando la Iglesia no proporciona lo que la gente necesita, se ve obligada a buscar en otra parte. Utiliza el ejemplo de Adán y Eva en el jardín del Edén, quienes comieron del árbol del conocimiento y, como resultado, fueron expulsados del jardín. Habla de cómo es necesario dar a las personas una opción y no obligarlas a tomar una decisión que tal vez no quieran tomar.
Analiza cómo las personas a menudo reciben mensajes contradictorios sobre qué hacer con sus vidas y cómo es posible que no tengan la orientación adecuada para tomar una buena decisión. El orador analiza cómo las personas a menudo carecen de fe en la Iglesia y pueden recurrir a otras fuentes en busca de orientación, como sus pares o incluso la tecnología. Él cree que es importante que las personas tengan una comprensión clara de lo que creen y tengan un sistema de apoyo a su alrededor para ayudarlos en momentos difíciles. En general, el orador enfatiza la importancia de la elección y la guía en el viaje espiritual de uno y alienta a las personas a estar abiertas a recibir estas cosas de diversas fuentes. Analiza el tema de la vacunación contra Dios, utilizando ejemplos de figuras históricas como Jesús y los fariseos para ilustrar su punto. Sostiene que la idea de protegerse uno mismo del daño o la enfermedad es en realidad una forma de intentar impedir la voluntad de Dios y que, en cambio, la gente debería centrarse en buscar su gracia y guía. Goebbels también toca el tema de los líderes espirituales y gurús, criticándolos por aprovecharse del hambre espiritual de la gente y desviarlos. Utiliza ejemplos como el rey Saúl, que buscó a un falso profeta para recibir un mensaje divino, y los mercaderes en el templo, que vendían animales y utilizaban tipos de cambio falsos para impedir que la gente accediera a la verdad espiritual. A lo largo de su discurso, Goebbels enfatiza la importancia de buscar la verdad y comprender la voluntad de Dios para poder vivir una vida plena y significativa. Habla de cómo la gente viene de todas partes para tener la oportunidad de experimentar el aroma cálido y fresco del pan recién horneado, y de cómo el olor de una panadería puede ser suficiente para atraer a la gente a un evento. El orador señala que este tipo de promoción no es necesariamente necesaria, ya que el olor por sí solo es suficiente para atraer a la gente. Sostiene que simplemente invocar el nombre de Dios y proporcionar un lugar para que la gente venga y adore es suficiente para llenar el estómago de la gente. Sin necesidad de sofisticadas campañas de marketing ni decoración extravagante. Además, el orador sostiene que es importante centrarse en el núcleo del mensaje, en lugar de en los aspectos superficiales como la música, la decoración o incluso las palabras mismas. Señala que el mensaje de Dios puede resonar en las personas de una manera profundamente significativa, incluso si es solo un simple recordatorio para orar o reflexionar sobre su fe. Prestar atención a marcadores permanentes, como puntos de referencia o objetos específicos, al buscar algo. Pone el ejemplo de la pesca, donde marcar las posiciones adecuadas en el horizonte y evitar cambiar la mirada, son claves para encontrar una buena captura. También advierte sobre los peligros de confiar en señales temporales, como el viento, el agua o el paso de barcos, que pueden cambiar fácilmente y llevar a perderse. En cuanto a los asuntos espirituales, Dante sugiere que es crucial marcar puntos permanentes en nuestras vidas, donde podamos conectarnos con Dios. Explica que una buena manera de hacerlo es encontrar fuentes confiables de guía espiritual, como un líder religioso confiable, y apegarse a ellas. Alienta a los oyentes a prestar atención a la orientación que reciben de estas fuentes y a no dejarse llevar por mensajes breves o cambiantes, que pueden no ser auténticos o dignos de confianza. Analiza el concepto de presentar algo como entretenimiento y la idea de que la gente vendrá a verlo, independientemente de la calidad del producto. Sostiene que la industria del entretenimiento no es única y que la única diferencia entre este y otros negocios es el nombre que le dan. Cuenta su propia experiencia cuando fue a un restaurante elegante y quedó decepcionado por la calidad de la comida, que acabó comiendo solo. También aborda la idea de que la gente suele esperar grandes cosas de eventos o producciones de alto perfil, pero acaba sintiéndose decepcionada cuando no se cumplen sus expectativas. Describe una conversación que tuvo con un pastor que estaba considerando dejar su congregación debido a la baja asistencia. El pastor le confió a Dante que creía que la falta de compromiso de los líderes de la congregación era un factor que contribuía a la baja asistencia. Dante sugiere que el pastor debería centrarse en asesorar a los líderes y animarlos a estar más comprometidos en sus funciones. Dante también aconseja al pastor estar más presente en la comunidad y demostrar su amor a Dios en su vida diaria.
Dante utiliza sus propias experiencias dentro del espectro del autismo para relacionarse con el pastor y darle consejos sobre cómo conectarse mejor con los demás y con Dios. Analiza la idea de que la vacunación va en contra de Dios. Sostiene que cuando alguien está lleno de la presencia de Dios, crea un campo de influencia divina que afecta a quienes lo rodean sin tener que hablar. Utiliza el ejemplo de Marcos 5, 1, 20 y el hombre endemoniado que estaba poseído por 5.000 demonios y fue liberado cuando vio a Jesús. Goebbels sugiere que la presencia de Dios puede liberar y traer paz a quienes están poseídos por demonios. Sostiene que si queremos experimentar esta misma liberación, debemos dejar de lado la necesidad de bendiciones y posesiones y concentrarnos en conectarnos con Dios. También habla del deseo de evitar el sufrimiento y las dificultades que a veces pueden hacer que las personas se desvíen del verdadero significado de la Biblia y sus enseñanzas. Goebbels enfatiza la importancia de buscar la ayuda y el perdón de Dios en todos los asuntos y ofrece una oración pidiendo guía y fortaleza. Además, analiza la importancia de recibir alimento espiritual a través de la palabra de Dios, crecimiento y guía espiritual, y anima a los creyentes a compartir el mensaje de esperanza y abundancia en la casa de Dios. Sostiene que cuando alguien está lleno de la presencia de Dios, crea un campo de influencia divina que afecta a quienes lo rodean sin tener que hablar. Utiliza el ejemplo del hombre endemoniado en Marcos 5. 1, 20 que estaba poseído por 5.000 demonios y fue liberado cuando vio a Jesús. Según Goebbels, la presencia de Jesús lo enfrentó a la playa, obligándolo a adorar a Jesús y liberándolo de la posesión. Sugiere que este evento muestra que la presencia de Dios puede liberar y traer paz a aquellos que están poseídos por demonios. Sostiene que si queremos experimentar esta misma liberación, debemos dejar de lado la necesidad de bendiciones y posesiones y, en cambio, concentrarnos en conectarnos con Dios. Sección analiza el tema de la vacunación y su relación con el cristianismo. Pastor Dante Goebbels habla de un error que cometió al animar a un compañero pastor a orar continuamente por la prosperidad de su comunidad, cuando en realidad la comunidad estaba más preocupada por su propio bienestar. Goebbels postula que el deseo de evitar el sufrimiento y las dificultades a veces puede hacer que las personas se desvíen del verdadero significado de la Biblia y sus enseñanzas. Goebbels sostiene que, si bien muchos cristianos se centran en la salud y la seguridad físicas, deberían preocuparse por el crecimiento y la orientación espiritual. Cree que la pandemia ha revelado la importancia de la fe en tiempos difíciles y anima a los creyentes a buscar la voluntad y la guía de Dios. Goebbels sugiere que la decisión de vacunarse contra el COVID-19 es personal, pero que los individuos deben considerar cuidadosamente sus motivaciones y los efectos de sus decisiones en sus almas. Destaca la importancia de buscar la ayuda y el perdón de Dios en todos los asuntos y ofrece una oración pidiendo guía y fortaleza. El orador discute el tema de la escasez de alimentos y el hambre espiritual, enfatizando la importancia de recibir alimento espiritual a través de la palabra de Dios. El orador sugiere que las personas que reciben a Jesucristo en sus corazones y obtienen el perdón de Dios experimentarán crecimiento espiritual y estarán preparadas para la verdad. El orador anima a los creyentes a compartir el mensaje de esperanza y abundancia en la casa de Dios hablada sobre la fe y el concepto de Dios. Hablan de que su padre los envió a una misión, donde sufrieron heridas. Afirman que Jesús curó sus heridas y los dejó en la cruz. Luego, habla de su amor por Jesús, reconociendo que ha escuchado su voz varias veces y que siempre es bienvenido. El autor también menciona su presencia pasada en sus vidas, durante una noche de aislamiento donde estuvieron perdidos y abandonados, cuando la voz de Dios se les apareció y les dio consuelo. Espero te haya gustado este resumen, te dejo el link en la descripción para poder verlo entero. Déjame tus comentarios. Gracias.